Saludos, Omar, Galaxy J4 Core, no sé quién será, pero saludos también. Diana y pues servidor. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Hola, Hablen. buenas tardes, no sé si buenos días o buenas tardes allá, no sé si me escuchan. Yo te escucho perfectamente, Diana. Listo. Ahora sí, buenos días o tardes a todos. Perfecto, Diana, se te escucha bien, bienvenida, gracias. Sí, Omar, se te escucha bien, bienvenido, gracias. Debates, la purga de Ares, hoy vamos a tener una charla, conversación, debate puede ser muy breve sobre el aborto. Entonces, pues, quiero que comencemos, vamos a irle dando la palabra uno por uno para que muy brevemente nos diga qué opinan sobre el aborto. Empezamos, por supuesto, vamos a ser caballeros y empecemos con Diana. Diana, adelante, todo tuyo el micrófono, por favor. bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias también por dejarme participar en el espacio. Bueno, en cuanto a consideración del aborto, siempre se debe tener en cuenta que, o sea, vamos a hablar es sobre el cuerpo de la mujer. Vamos a decidir sobre el cuerpo de la mujer, la dignidad, la integridad siempre en el cuerpo de la mujer. Yo considero que el aborto debe ser legal por lo menos, al menos, o sea, pues yo también tengo como mis límites, por lo menos hasta inicios del tercer trimestre. Entonces, vamos a hablar de los primeros trimestres, que es de las 0 a las 13 semanas. Entonces es cuando ya empieza como digamos, empieza como un desarrollo como muy, o sea, todavía no se han desarrollado los órganos, ni el corazón, ni nada de esto. Después hablamos de segundo trimestre, del 14 a las 27 semanas, cuando el desarrollo del feto ya, digamos, ya comienza a tener pulso, comienza a tener, digamos que ya señales, digamos, neuronales. Entonces, este es digamos, el más delicado, como el periodo más delicado del desarrollo. Ya en la tercera, en el tercer trimestre, que es de las 28, incluso puede variar más allá de los 28 a las 40 semanas, es cuando incluso el bebé, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, casi 2, 3 meses antes de que el bebé nazca, cuando ya se puede valer por sí mismo. Entonces, yo considero que hasta antes de los 3 meses, digamos que el aborto, o sea, no, ya, o sea, hasta ahí debería haber, es como el límite para que una mujer decida hacer interrupción voluntaria o realizar el aborto. Bueno, digamos que esto sería, entonces, no digamos como en una condición de que es que fomentar el aborto y este tipo de cosas, no, pero sí es proteger, digamos, también los derechos individuales de ella como individuo, ¿sí? Digamos que otra cosa también sería es de que, bueno, de que más adelante, pues también, claro, se van a hablar sobre unos casos que algunos países, pues, lógicamente digamos, han legalizado, que son, por ejemplo, en caso de que la vida de la mujer corra riesgo, de que haya más formaciones, de que el embarazo sea resultado de un abuso o un incesto. Pero entonces, digamos que esto, pues, claro, más adelante se puede poner en discusión. Pero entonces, por lo menos por el momento, dejaría por ahí. Gracias. Vale, pues gracias a ti, Diana. Omar, tu opinión, por favor, adelante. Bueno, no sé si ya me escuchan. Sí, te escucho. Ok, mi opinión es en contra del aborto, en esas cuatro causales que mencionaron, excepto excepto en la causa, cuando se ponga en peligro la vida de la madre, porque pues ahí estamos hablando de dos bienes proporcionales, que es la vida del feto, del ser humano en gestación, y la vida de la madre. Y pues no estoy de acuerdo cuando se dice que en el aborto se trata del cuerpo de la mujer, porque pues realmente está otra cuestión, que es el cuerpo del ser humano en gestación. Y bueno, como ya lo sabemos, pues la individualidad, el consenso científico, la individualidad es la epigenética del nuevo ser humano, ¿no? Es decir, esa genética, ese código genético único, único, único y repetido en la historia de la humanidad, que tiene
que tiene esta característica única, ¿no? Entonces, yo sí nada más estaría de acuerdo con los casos de peligro en la vida de la madre, y en otros casos, pues no, obviamente no sancionarse igual, de igual forma, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Casos de violación o casos de malformación congénitas o enfermedades congénitas que pongan en peligro también la salud del feto, incluso también de la madre, por rato se mueren los dos. Y esa es como mi postura inicial. Vale, de acuerdo, Mar. Supongo que Galaxy es Jorge, ¿no? Jorge, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Adelante, si quieres opinar. No, soy Abel. Ah, perdón, Abel. Es que Jorge está teniendo problemas con conectarse, pero bienvenido, gracias por unirte. Y adelante, compañero. Ok, bueno, pues como ya sabemos, bueno, como ya saben muchos, yo, mi postura siempre es en contra del aborto. Yo, bueno, primero que nada, definiendo el aborto como la interrupción voluntaria del embarazo, puedo decir que, por ejemplo, cuando está el riesgo de la vida de la madre o el riesgo de la vida del producto, no podemos hablar de interrupción voluntaria, puesto que hay un peligro de muerte. Entonces, ahí sí yo no entraría en ese debate y ahí sí yo no podría decir que eso es para un aborto. Cuando hablamos de violación o cuando hablamos de por otras causales, considero yo que siempre se deben de buscar otras alternativas, que el mismo o sea que como sociedad nosotros siempre tenemos que ver por el ser humano. No podemos, nos tenemos que preguntar en qué momento una persona puede decidir por la vida de otra, en qué momento yo tengo el derecho de matar a otro ser humano. Quieren utilizar mientras la bocina. Ahorita yo no puedo. ¿Cómo, perdón? Perdón, ¿quién ha hablado? Sí. Hola. Manuel desactiva el micrófono. Manuel, se escucha el ruido de fondo. Continúa, Abel, por favor. Bueno, cuando nosotros Espera, que seguro que no nos escucha. Manuel, por favor, está entrando, bueno, espera a ver si puedo mutearte. Ya está. Adelante, a ver. Ok, cuando nosotros hablamos sobre el derecho de decidir por la vida de otro ser humano, tenemos que entender en qué momento o por qué razón. Si vienen personas y me dicen, es que la mujer vive en pobreza, la mujer vive, o sea, ¿ese es motivo suficiente para matar a otro ser humano? Es una de las interrogantes que tenemos que hacernos. También otro punto importante es definir exactamente lo que es una vida, lo que es un ser humano, y a partir de ahí poder atribuirle derechos y derechos que puedan protegerlo. Como yo lo he visto, o sea, el individuo empieza desde la concepción. Cuando ya tiene su propio ADN, cuando ya tiene su propio sistema inmunológico, cuando ya tiene su propio tipo de sangre, cuando ya tiene sus propias capacidades, a partir de ella podemos hablar de un individuo ajeno a otro individuo. Y ya para hablar de ser humano, lo que tenemos simplemente que hacer es preguntarnos en qué momento se empieza a pertenecer a la especie del Homo sapiens, que eso de hecho ya lo habían mencionado en el debate anterior que habíamos tenido, sobre que en el momento en el que a un individuo lo podemos clasificar como parte del Homo sapiens, ya podemos comenzar a definirlo como ser humano. Y a partir de ahora, en ese momento, atribuirle los derechos de persona o atribuirle derechos jurídicos, que en este caso el feto poseería. Esa sería mi aportación por el momento. Vale, de acuerdo, perfecto. Manuel, ¿quieres decir tú algo o vas a permanecer en silencio? Pues entiendo que vas a permanecer en silencio. Bueno, pues sí, mira, esto es un debate y como bien dice Abel y como también han mencionado Omar y Diana,
es un debate, habría que enfocarnos en las aristas, pues, en cada rama que trae este debate, porque no es un debate, digamos, único o general, sino que hay muchas circunstancias que hay que evaluar para poder opinar, obviamente, ¿no? Para tener un criterio sobre esto. Podríamos decir, ¿cuándo estimamos, según los científicos, me parece que es a los 24 días, ¿no? Que empieza la vida, según ellos, en el sentido de, porque ya se empieza a formar en el sistema nervioso la parte esta donde se siente el dolor. Yo, la verdad es que no lo entiendo, digamos así, porque creo que un espermatozoide tiene el 50% de la carga genética suficiente para formar una vida y el óvulo tiene el otro 50% para formar la vida. Cuando se unen, como bien ha dicho Abel, ya es un ADN particular y único, ya tiene un sistema inmunitario único, ya tiene un metabolismo único, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es ya una vida aparte, aunque no tenga todo desarrollado. Es como decir, voy a poner un ejemplo que quizás es estúpido, pero para mí es como decir que, bueno, vamos a asesinar a los bebés porque no pueden andar. No, habrá que esperar a que se desarrollen, ¿no? Porque todo en el sistema, en la vida tenemos un desarrollo, pues será lo mismo, digo yo. Pero bueno, eso es un debate allí moral que tenemos. Me gustaría lanzar esta pregunta y quiero que me sean sinceros y que contesten lo más honestamente posible, ¿vale? Aunque se escuche mal o se escuche como quieran. ¿Ustedes creen que el aborto es un asesinato? O sea, practicar un aborto cuando, yo qué sé, tiene un mes o poco menos de haber sabido de que de que esta persona está embarazada o de que esta mujer está embarazada, ¿es un asesinato para ustedes o no? No sé, ¿quién empieza? Diana, por favor. Sí, bueno, antes, digamos, de poder responder eso, hay algo que yo quiero decir. Bueno, les voy a contar, no sé si ustedes más o menos conocen cómo es la función, por ejemplo, de los aparatos anticonceptivos, ¿sí? Lo que hace un aparato conceptivo es, no, o sea, un aparato anticonceptivo no impide la fecundación se da. Lo que pasa es que cuando la fecundación se da, digamos, este cigoto se prende o se aferra, como dice se aferra en la vida, se aferra a un revestimiento que se da en el útero de la mujer. Entonces, cuando lo que hace el aparato anticonceptivo es obligar a que este revestimiento caiga, o sea, cae en forma de periodo, ¿sí? Periodo, como se les diga, no sé, en sus países. Entonces, o sea, si fuera que después de la fecundación estuviéramos matando, o sea, si se considera la vida después exactamente de la fecundación, o sea, las mujeres que estamos planificando, mejor dicho, estaríamos abortando cada mes. Entonces, seríamos asesinas en potencia. Entonces, yo considero, o sea, no sé cómo sea la legislación también de cada país, y por lo menos lo estaban también investigando en cuanto a la concepción de los derechos humanos, y es que se le considera persona, o sea, persona de derechos humanos en el momento de la gestación, bueno, de la concepción, perdón, de concepción no, sino cuando sale de la madre, ya porque es un ser que empieza a valerse de sí mismo. O sea, para mí, antes de que no llegue antes de que no sea expulsado el cuerpo de la madre, para mí no significa, digamos, como tal un asesinato, porque pues tampoco, no es que se le considere como persona, porque es que por sí misma no puede valerse. Es más o menos como la idea. Vale. Gracias, Diana. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra tenerte por aquí. Gracias por entrar y menos mal que has podido solucionar. Tu opinión, por favor, brevemente acerca del aborto. Adelante. Estás muteado, ¿eh? Bueno, simplemente a favor del aborto. No sé si nos estamos basando en las 4 preguntas que hizo Diana,
Este, Bueno, hemos empezado así un poco sobre la opinión del aborto, pero ella ya ha dicho algunos conceptos sobre las preguntas, yo también he dicho alguna cosa, así que tú adelante, lo que tú quieras. bien, a favor del aborto y en contra de algunos argumentos tontos que ponen las feministas por ahí. Las feministas ponen argumentos buenos con los que comparto, pero un par de argumentos tontos. En cuanto a la violación y el incesto, bueno, nada, si la mujer fue violada tiene derecho al aborto. Y si hubo incesto, bueno, si el incesto fue en el marco de que la chica es menor de edad, se considera una violación, más allá de que sea incesto. Y por esa razón tiene derecho al aborto, derecho más no obligación. Y si la mujer es mayor de edad, bueno, si quiere tener el bebé lo puede tener, corre el riesgo de que, o sea, en ningún caso el aborto es una obligación, es un derecho. El incesto se puede condenar moralmente o no, pero desde otro lugar, no analizándolo desde el aborto. Por ahora voy a decir eso porque tenemos poco tiempo. De acuerdo. Acabas de abrir un debate ya directamente con eso que acabas de decir, porque supongo que por lo que he escuchado de Omar y Abel, o al menos de Abel, no creo que no debe de estar muy de acuerdo en el sentido, bueno, no lo sé, que lo diga él, ¿no? Pero ¿estáis de acuerdo en que es decisión absoluta de la mujer al ser un ser independiente, vivo, la decisión la tiene que tomar solo la mujer? Y ya de una vez aprovecho y meto en qué pinta el padre en todo esto, ¿no? Que también debería de tener, no sé, o no, según la opinión de cada quien, opinión o decisión en este tema. Le daría primero la palabra a Abel, luego Diana y Omar, y terminamos con Jorge de nuevo. Adelante, por favor. Ok, primero que nada, sí me escucho, ¿verdad? Quiero corregir un poco a Diana porque los métodos anticonceptivos no son abortivos. Un método anticonceptivo sí impide la fecundación y puedo poner, por ejemplo, el DIU es un método anticonceptivo de barrera que impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. De esa manera se impide la fecundación. De hecho, incluso hubo un debate con una chica provida porque ella decía que la pastilla del día siguiente provocaba un aborto y eso tampoco es cierto. Lo que la pastilla del día siguiente hace es impedir que ocurra una fecundación. Entonces, los métodos anticonceptivos en sí, de hecho, como su mismo nombre lo dice, son anticonceptivos, van en contra de la concepción, o sea, es para prevenir la concepción. Entonces, es como un poquito contradictorio decir que un método anticonceptivo no es anticonceptivo. Entonces, ahí sí quisiera un poco corregir esa parte de ella. Ahora, con respecto a lo que dice Jorge, lo que yo quisiera es que primero que nada él definiera qué es una violación. Porque si hablamos de una violación como tal a una persona menor de edad, de hecho, hay lugares y hay instituciones que simplemente con que la mujer sea menor de edad se toma como violación. Incluso si la mujer es menor de edad y tiene relaciones con un hombre que es menor que ella, se considera que ella fue abusada. Entonces, tenemos que definir también qué es violación, porque últimamente esa palabra de violación tiene connotaciones muy ambiguas. De hecho, se dio el caso de una mujer que tuvo sexo con un chico y ya después, como ya no quiso andar con ella, dijo que ella se había arrepentido de haber tenido sexo con él y entonces es violación. Entonces, tenemos que definir lo que significa violación. Y también en un punto, complementando lo que dijiste tú, Ares, yo considero
que el varón también tiene mucha participación al respecto. Una mujer no puede embarazarse sola, necesita la participación de un varón. Entonces, la decisión única de la mujer no debe de ser así, porque al final de cuentas, si la mujer decide que el hijo nazca, ella no se va a hacer cargo sola de mantenerlo. En ese caso, o sea, cuando la decisión es abortar, es solo de la mujer, pero cuando la decisión es que el producto nazca, entonces ahí sí quieren al hombre. Entonces tenemos también que entender que el hombre tiene que participar en ambos o no participar en ninguno, como yo lo he planteado siempre. Si tú estás en un país o en una ciudad donde se permite que las mujeres aborten, es en contra de los derechos del hombre que a él no se le permita renunciar a la paternidad, porque él también tiene la participación o sea, la misma responsabilidad que le das a la mujer, se la das al hombre, pero multiplicada por 18, porque si una mujer lleva en su vientre 9 meses a un producto, el varón tiene que mantenerlo 18 años. Tiene que mantenerlo 18 años. Y entonces, el varón también tiene participación en esto. Vale, resumamos más, vale, Abel, porque esto tenemos el tiempo en contra. Bueno, yo me gustaría escuchar a Omar, que tiene rato que no habla. Adelante, Omar, a ver. ¿Puedo responder la pregunta que hiciste de que si el aborto Dale. es asesinato? Bueno, en mi opinión, el aborto sí es asesinato, porque el asesinato es un término jurídico. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que en los países de Latinoamérica o en los del derecho continental se le llama homicidio. En España también se le llama asesinato. Pero, por ejemplo, lo que dijo Claudia de que están confundiendo la fecundación con la implantación. La Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 1.2 que para efectos de esa convención se entenderá por ser humano se entenderá por persona a todo ser humano, es decir, el feto es persona. El asesinato es quitarle la vida deliberadamente y dolosamente a una persona, por lo tanto en el aborto se le priva de la vida a una persona, por lo tanto el aborto es asesinato. Entonces el aborto sí es asesinato. Y para la Corte Interamericana, la concepción se lleva a cabo a partir de la implantación, no de la fecundación. Entonces, la fecundación es diferente porque es la unión del espermatozoide, la unión epigenética del espermatozoide con el óvulo. Esa es la fecundación. La implantación es el óvulo fecundado implantándose, como decía Claudia, en la matriz de la mujer. Por lo cual no podría ser una célula totipotente fuera de la matriz de la mujer. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con esa parte de la Corte Interamericana, de que la concepción es a partir de la implantación. Incluso no, como decía Abel, de la fecundación. Ahora, respecto a los derechos del padre, yo no pienso que existan los derechos del hombre, los derechos de la mujer y los derechos... No. Acá yo pienso que existen dos obligaciones, dos responsabilidades. Las dos obligaciones son de los padres de proteger la vida de su hijo, la obligación del padre y la obligación de la madre de respetar la vida de su hijo, y el derecho, son dos obligaciones y un derecho que es el derecho del feto a la vida. El feto tiene derecho a la vida desde que este es implantado, como lo establece la Corte Interamericana, es persona, por lo tanto sí, el aborto sí es un asesinato y tiene derechos. Vale. Copiado, entendido. Diana, por favor, tu opinión. Una cosa antes, disculpa Diana, disculpa. Aquí en la parte de abajo verán que hay una carita que pone reacciones. Allí se puede pedir la palabra y se levantará una manito, por si lo quieren utilizar, nada más. Adelante, Diana. Ok, bueno, entonces antes que nada, por ejemplo, a lo que se referían anteriormente con los métodos psicoactivos, son métodos de barrera. Claro, pues obviamente en estos métodos de barrera impide, digamos, el contacto entre el óvulo, como si lo es el DIU, como también lo es el preservativo. También hay otros métodos que son las píldoras que inhiben, por ejemplo, la maduración de los óvulos. Entonces aquí no hay. Pero yo también me refiero a los métodos de inyección y a los métodos que son como algo que le colocan a la mujer en el brazo, que acá se llama YADE o Simpodial. No sé cómo se llame, digamos, en sus países. En estos métodos sí se concibe la fecundación, pero aumenta mucho la mucosa. Por eso estos métodos no son el 100% seguros, porque puede que el óvulo ya fecundado se pegue como a estas paredes uterinas. Entonces, por eso es que digamos en el grado de eficacia se considera, claro, el preservativo como un método muy eficaz, el DIU como un método muy eficaz, las píldoras como el método más alto, pero digamos con un poquito de grado digamos, por ejemplo, de cada 100 parejas que 6 puedan quedar
digamos, embarazadas, puede ser, por ejemplo, las inyecciones, la trimestral y la mensual, y también el YADE o el Simpodial. Otra cosa, y es que si existe el derecho de paternidad, yo digamos, declino completamente, porque es que el hecho de que ustedes hayan donado un espermatozoide, que mejor dicho, eso es una micra de nada de material genético, no pienso que esto les dé derecho a decidir sobre el cuerpo y sobre las decisiones de una mujer, porque es que ustedes, o sea, se nos estarían obligando, y ahí sí, pues con todo el respeto del mundo, mientras ustedes no tengan útero, pues no pueden hacer nada, ¿sí? A mí me parece que eso queda siempre en la decisión de una mujer, porque es que al fin y al cabo, pues las mujeres son las que usualmente tienen que cargar con digamos, con todos estos, bueno, con todos los síntomas del parto, los dolores, muchas veces con las responsabilidades, porque si ustedes se quieren abrir de una relación, pues se van. O sea, ¿y ustedes qué pueden hacer? Pues mantenernos al niño a distancia, porque o sea, digamos que en la mayoría de casos la responsabilidad de un hijo de todo eso, porque es que ya ni siquiera son a los 18 años, ya hay que mantener un hijo hasta los 25, 30 años, porque esa es ya la nueva generación, ¿no? Ujú. Entonces siempre va a quedar, digamos, relegada es a la mujer, mientras el hombre puede triunfar laboral, académicamente, entonces la mujer queda relegada es a criar a su hijo. Porque no, y no por un instinto maternal, pero porque en la mayoría de casos siempre la mujer tiende a ser como más responsable, porque le dolió parirlo y ella hace lo que sea, capaz de perder su dignidad solo por ver bien a su hijo. Vale, vale, Esto perfecto. sería hasta el momento. Creo que ha quedado más que claro y abres aún más el debate. Vale, ha pedido primero la palabra Jorge y además le tocaba a él. Luego, si quieres, Omar. Adelante, por favor, Jorge. Sí, a ver, parir es un riesgo para la mujer. Estadísticamente no lo es, pero si hay algún riesgo para el cuerpo de la mujer, para el acto de parir, es para la mujer y no y no para el padre. Y en abortar también hay un riesgo para la mujer. O sea, el hombre jamás va a tener un riesgo por un aborto. Entonces, esto se lo digo a Abel, no hay ninguna lógica, no hay ningún debate en decir que el hombre tiene algún derecho en decidir si la mujer aborta o no aborta. Así que totalmente fuera. Y en cuanto al tema de los métodos anticonceptivos, me parece que están fuera del ámbito de este debate. Porque acá lo que se debate es el aborto y no, o sea, cuando ya hay un embarazo. Vale, Y no los métodos anticonceptivos. Eso es todo. bien. Omar, adelante. Sí, nada más responder sobre los derechos de paternidad. Los derechos de paternidad no están en función de tu aportación epigenética a la creación del nuevo individuo. De hecho, en los derechos de paternidad por adopción, ni la madre ni el padre que adopten a un niño tuvieron esa carga genética para hacer al individuo, ¿verdad? Y yo le pregunté a Claudio que si esos padres, por simplemente adoptar, incluyendo a la madre, tienen menos o más derechos. Y obviamente no tienen ni menos ni más derechos, tienen igualdad de derechos que los padres biológicos. Es decir, esa responsabilidad y derechos de paternidad no están en función de esa carga genética que dicen. Así funcionan las cosas. Vale. Venga, adelante, don Abel. Bueno, como dice Jorge, ya lo del tema de los anticonceptivos, pues creo que ya está claro. No podemos decir que un método anticonceptivo sí permite la concepción. Es redundantemente contradictorio. Ahora, con respecto a lo de la paternidad, bien dicen, un hombre no puede decidir si la mujer, tiene o no tiene a su hijo, porque eso sería como forzarla. Pero luego, dicen que el hombre sí tiene que hacerse cargo de un hijo que no pidió. Entonces, a partir de ahí ya estamos hablando de que tal vez se esté beneficiando el derecho de las mujeres, pero se está agrediendo el derecho de los hombres, que fue exactamente lo que dije, que va en contra de los derechos, que en un lugar donde se permitan que las mujeres aborten, no se le permitan a los varones el renunciar a la paternidad. Ahora, sí hay riesgos, con respecto a lo que dice Jorge, sí hay riesgos. Un hombre, con tal de tener que cumplir su cuota semanal de dinero para la manutención, se ve forzado incluso a tomar trabajos que son muy peligrosos. Y por eso tenemos hombres, por eso la mayor tasa de mortalidad en trabajos de riesgo son de hombres,
precisamente por lo mismo, porque a los hombres se les forza a hacer cosas de una forma en la que tengan que hacerse responsable por cosas que no pidieron. Vale. Jorge, ya he visto que quieres hablar, pero una cosita. ¿Pueden ver la pantalla, en lo que aparece en la pantalla, o soy solo yo el que lo veo? Sí Sí, lo ven, dice que ¿no? ya no hay límite de tiempo para la pregunta. Bueno, pues yo le voy a dar a fantástico porque me parece fantástico, pero como ustedes quieran, ¿eh? Lo alargamos hasta donde ustedes digan. No sé cuánto más nos dará. Si no podemos, bueno, seguimos, va. Venga, Jorge, fuerza. Sí, el derecho el derecho de la mujer al aborto no es ni por un segundo oponible al derecho o al supuesto derecho del hombre a, a rescindir su obligación de aportar con bienes económicos para la manutención. Son cosas totalmente diferentes. Cuando se habla de abortar, estamos hablando de un feto, de un no nacido. Entonces, eso lo analizamos por un lado, ¿quién tiene derecho a qué? Una vez que el bebé nació, el hombre tiene obligaciones, pero la mujer también tiene obligaciones a ver. Hay que oponer las obligaciones del hombre con el bebé ya nacido con las obligaciones que la mujer también tiene y que la ley reconoce que la mujer tiene esas obligaciones. No hay que mezclar las cosas, no hay que confundir el debate. Eso quería decir. Bueno, Abel, adelante. Yo estoy dando la palabra a quienes están levantando la mano, ¿vale? Ok, bueno, sí se contradice en el momento en el que el hombre quiere que su hijo nazca. Se contradice por completo al derecho paterno y a sus obligaciones en el momento en el que el varón dice, yo quiero que mi hijo nazca. Entonces, a partir de ahí, ya al decir que solo es decisión de la mujer, el hombre pues ya se queda con las manos abiertas esperando un hijo que nunca va a llegar. Ahora, también quiero cambiar un poquito ya el contexto porque creo que nos estamos guiando mucho por el derecho de la paternidad del varón y no estamos tocando el punto de si el feto es o no es un ser humano. Porque como ya lo dije, tanto la misma ciencia ha clasificado al feto humano como un ser humano, como un ser perteneciente a la familia del Homo sapiens y por lo tanto un humano. Y como humano, y eso ya lo hemos dicho, como humano tiene todos los derechos y las garantías que la Constitución le puede ofrecer. Incluso, por ejemplo, tiene el derecho a recibir herencia, tiene el derecho a hacer ¿cómo se llama? Bueno, tiene ciertos derechos que lo protegen a él, incluido el derecho a la vida. Ok. Primero levantó la mano Jorge. Adelante, Jorge. Y después viene Omar. Listo, ya quedó. Perdón por la tardanza, pero tenía que... Manuel, ¿nos Voy a escuchas? hacer Vale, voy a silenciar a pregunta. Manuel. Dale, adelante, Jorge, sí. Una pregunta retórica voy a hacer. ¿Quién tiene más derecho? ¿Un nonato, un feto? ¿O un niño ya nacido de la misma madre que tiene 2 años? Y solo esa pregunta retórica quiero hacer. Y eso es toda mi intervención en este momento. Adelante, Omar, por favor. Bueno, aprovechando para responder la pregunta de Jorge, que pues muy interesante porque siempre la preguntan. Tienen igualdad de derechos. El niño nacido y el no nato, es decir, el nasciturus, ante la ley tienen igualdad de derechos, porque acá hay algo específico que hay que diferenciar, que es la capacidad de ejercicio y la de goce. Es decir, no, un niño, un bebé de recién nacido no tiene la capacidad de ejercicio, es decir, no puede votar, pero sin embargo tiene derecho al voto, aunque no pueda votar por la mayoría de edad. Tiene derecho a la salud, aunque no pueda ir al hospital por su propio pie a pedir atención médica. Es la diferencia entre la capacidad de ejercicio y la de goce. El feto tiene derecho a vivir, tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Porque pues, es el primer derecho. Recordemos que los derechos humanos son interdependientes. Y me gustaría que Jorge o Diana o cualquiera que esté a favor del aborto
ya que hablan del derecho al aborto, por ahí mencionaron que existía el derecho al aborto y no existe tal cosa. Me gustaría que me respondieran qué derecho humano, cualquier derecho en el mundo que se les ocurra, se puede ejercer estando muerto. Es decir, los derechos son para los seres vivos, no para los cadáveres, no son para los muertos. Es decir, no debe de prevalecer el derecho a la vida, debe de preponderar, porque sin el derecho a la vida, si uno no está vivo, pues no puede ejercer otro derecho. Díganme un derecho que puedas ejercer estando muerto. Muy bien, Omar. Bueno, ya aprovechamos que Diana ha levantado la mano y puedes responder. Adelante, Diana, y decir lo que quieras. Ok, bueno, una cosa es, por ejemplo, se dio, por ejemplo, una convención americana sobre los derechos humanos. Aquí se habló sobre los derechos jurídicos del embrión. Entonces, se definió. Una cosa es, digamos, la implantación, lo que estábamos hablando, y otra cosa es la fecundación y la concepción. De hecho, ellos están hablando de que, por ejemplo, un embrión no es una persona. Un embrión es el momento en que nace la madre. Y ahí vamos a lo de la vida. ¿Cuáles son las condiciones de la vida? Entonces, también que se pueda también como por ejemplo valer por sí mismo, ¿sí? Sin necesidad, digamos, de una ayuda externa. Obviamente los cuidados parentales pues son necesarios, pero en sí no es que necesite como una ayuda externa para estar vivo. Entonces que pueda digamos responder a estímulos, que pueda desarrollarse, pues sí, esto también lo cumple. Pero depende de la vida de la madre. Si estuviera fuera del útero, no es posible digamos, su desarrollo, su concepción. Entonces, algo también que es necesario, digamos, que se agilice en los países, es que a veces, bueno, yo les estaba hablando al inicio de que existen como que todas estas etapas del desarrollo se pueden definir en 3 trimestres, ¿sí? El primer trimestre es donde sencillamente como que se empieza a formar como esas células que al final se considera es como una mórula. Mórula ni siquiera se considera feto. Entonces, en algunas ocasiones, y puede que en la mayoría, digamos, las mujeres quieran digamos, hacer interrupción del embarazo en este primer trimestre. Pero ¿qué pasa? Que es que algunos médicos, digamos, no quieren hacerlo, las EPS, digamos, tienen sus trabas, también digamos, o sea, la burocracia como que no permite que este proceso digamos, se desarrolle de una forma, digamos, rápida y concisa. También también lo que digo, digamos, sobreguardando también la salud psicológica y física de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que esto comienza a alargarse, comienza a dilatarse los procesos y la persona termina haciendo el aborto por ahí finales de segundo trimestre, inicios del tercero. Entonces, Vale. este también es como algo importante que hay que resaltar. Perfecto. Abel, por favor. Ok, bueno, es que, perdón Diana, perdón Diana, es que otra vez estás equivocada. Mira, cuando desde el momento que se da la concepción, comienza la morulación. La morulación solamente es un día hasta hasta que se implanta, hasta que el óvulo fecundado se implanta. A partir de ahí se le considera embrión. Es un embrión hasta que comienza la organogénesis. La organogénesis podría comenzar aproximadamente en la semana 8 a la semana 10, más o menos. Entonces, ya de ahí se le comienza a considerar feto. No podemos ponerle fecha a esto, porque cada organismo es distinto, cada producto de la concepción, cada ser humano se desarrolla de forma distinta. Entonces, hay unos que se desarrollan antes que otros, hay otros que tardan más en desarrollarse. No le podemos dar una fecha a esto. Eso ni siquiera, o sea, es como decir que en una hora exacta nos vamos a volver seres humanos. Eso es completamente absurdo. Nosotros vamos desarrollándonos en etapas y cada etapa en nuestro desarrollo va creando lo que nosotros somos. Y esto es cada quien a su tiempo. O sea, no hay fechas exactas. Decir que son 3 meses, el primer trimestre en lo que eres embrión, primero que nada, no es avalado científicamente. Y segundo, no tiene sentido porque, como ya lo digo, cada ser humano es distinto. Muy bien. Jorge. Otra pregunta. ¿Tiene una mujer el derecho a evaluar el riesgo para su propia vida
el riesgo de llevar adelante un embarazo y de parir, porque eso siempre implica algún tipo de riesgo. ¿Tiene una mujer derecho a evaluar su propio riesgo? ¿Tiene una mujer derecho a tener miedo o pánico de llevar adelante un embarazo y de parir al final? Y en función de esa evaluación de riesgo subjetiva y de ese miedo, ¿tiene derecho a abortar? Para mí la respuesta obvia es sí, tiene derecho. Porque si viene un hombre y le dice, no, tu evaluación es equivocada, y después la mujer se muere, ¿cómo lo resuelve el hombre? Y si viene un médico, una partera, un ginecólogo, lo que sea, y dice, no tenga miedo, porque yo sé lo que digo, yo soy médico, no va a pasar nada, usted va a estar cuidada durante toda la gestación y no le va a pasar nada. Pero al final se puede llegar a morir. O sea, entonces la mujer tiene derecho a evaluar su propio riesgo. O sea, no hay nadie que al final pueda tomar la decisión. ¿El hombre tiene derecho a opinar? Sí. ¿El médico tiene derecho a opinar? Sí. Pero la decisión final, por las razones que estoy diciendo, son por derecho natural, derecho de la mujer a abortar. De acuerdo. A ver, Omar, por favor. Bueno, también aprovechando para responder las preguntas de Jorge, pasa algo hoy últimamente en día que piensan que los derechos crecen en los árboles. Y es decir, no se puede sacar derechos de la manga y decir que existe el derecho a abortar y decir que existe el derecho a un Starbucks y decir que existe el derecho a un BMW. No existen esos derechos. Hay derechos, como dije, que son interdependientes y de que esos derechos nacen otros derechos. Y como dije, el primer derecho, pues es el derecho a la vida, porque toda la vida del ser humano, valga la redundancia, empieza por la vida. No hay ser humano que pueda ejercer derechos estando privado de ese derecho. Es decir, si me entiendo, para que pueda uno ejercer el derecho, incluso si existiera el derecho al aborto, para poder ejercer ese derecho, primero tendría que haber respetado el derecho a la vida, porque no va a poder abortar si no está viva. Esa es la cuestión. Así funciona el derecho, así funciona la interdependencia de los derechos humanos. Ahora, no es que la mujer tenga derecho a tener miedo, tenga derecho, son cosas que pasan, todos los seres humanos sentimos miedo. Tenemos derecho a ser humanos porque eso es parte de la condición humana, eso es parte de la naturaleza humana, del naturalismo, como lo mencionaba Cicerón en los romanos, de República, ¿no? Así lo mencionaba Cicerón, la ley natural, como le decía, existe una ley, la única verdad, la recta razón. Sus palabras no son poderosas para el malo ni vanas para el bueno. Entonces, ese es el derecho natural. Pero no es que nosotros tengamos derecho a sentir miedo, no es que nosotros tengamos derecho a morir. Son cosas inherentes de la naturaleza humana. Por eso digo que no crecen en los árboles los derechos. Ahora, la mujer nunca va a tener derecho a abortar. Nunca. Y no es porque el hombre o porque otra mujer o porque el médico se lo prohíba. No. Es porque la condición humana de la vida del y otro individuo que tiene la obligación de respetar, se lo prohíbe. No es porque el padre lo diga, no es porque el doctor lo diga, no, es porque la propia condición humana de su hijo, que requiere estar vivo, se lo prohíbe. Bueno, Es eso. vale. Bueno, vamos a darle la palabra a Ares, que ha pedido la palabra. A ver, chicos, una pregunta que quiero hacer. No sé cuánto nos durará esto, llevamos 45 minutos, vamos bien. Me gusta cómo está yendo el debate. Está siendo bastante dinámico y como debería. Y está un poquito más movido que otros debates. Entonces, mi pregunta es, em, tomando en cuenta que los científicos dicen, y perdonen que no me sé el dato exacto, ¿no? Pero sé que es a los 20 y tantos días que se considera que se ha desarrollado el sistema neurológico del bebé, por eso, bueno, del feto, por eso siente dolor y tal. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes si se detecta pues que uno de estos, que el feto viene con problemas, con algún problema de una discapacidad grave? ¿Habría que abortar
Y esto ya se lo pregunto más a las personas con las que no están de acuerdo con el aborto. ¿No creen que habría que abortar? Pregunto, ¿eh? Y lo mismo con el tema de la violación. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en esos casos? ¿O están más abiertos a que en esos casos sí se pueda, pues, abortar? Eh, no sé, se lo pregunto a Abel, se lo pregunto a Omar. Creo que son ellos dos los que están más a favor. El que quiera contestar, pues que levante la mano, por favor. Si es que me han entendido. Venga, Abel, adelante. Bueno, con respecto al tema de la violación, como ya lo dije, primero que nada, eso ya es algo, una frase muy ya trillada entre la comunidad pro vida, pero es, no podemos haber sufrido un delito no te da derecho a cometer otro delito. Cuando una persona sufrió un abuso, eso no significa que tú tengas que puedas hacer otra cosa. O sea, por ejemplo, si una chica fue violada, ella no tiene derecho de ir a matar al violador, por muy triste y cruel que parezca. Un derecho, no digo un delito, haber sufrido un delito no te da el derecho de cometer otro delito. Y la otra pregunta no se me olvidó. ¿Me la puedes repetir? No, bueno, no, ya, creo que ya has respondido a las dos. Era básicamente lo mismo. Quería agregar algo más, y perdóname, Omar, porque ahora quiero hacer la misma pregunta, pero al bando contrario. Vamos a ponerlo eso entre comillas, ¿no? Sí. Ahora yo quiero hacer 3 preguntas precisamente para las personas que están a favor del aborto. Vale, pero déjame terminar esta y luego te dejo para que las hagas tú y así ya vamos respondiendo si podemos todo. La misma pregunta, pero a las personas que no están a favor del aborto, perdón, que están a favor del aborto, ven igual que se interrumpa la vida, por decirlo de esta forma, en un feto o en un, ¿cómo se llama? En un cigoto porque aún no se ha desarrollado su sistema nervioso y no siente dolor. Lo ven igual para para un feto que esté mucho más avanzado, no sé, que tenga 3, 4. Yo he visto abortos incluso de 7 meses, pero que ya se haya detectado que también trae un problema de discapacidad o de la cabeza o lo que sea, algún trastorno o algo, lo ven igual o el tiempo de maduración en la barriga de la madre tiene importancia para ustedes. Entonces, te dejo a Abel para que apunten la respuesta si me quieren responder. Te dejo a ti, Abel, para que hagas las preguntas y pasamos a Diana y después a Jorge. Ok. La primera pregunta es, ¿qué opinan sobre el aborto selectivo? Que es cuando a la mujer, bueno, cuando se abortan fetos por ser mujeres, como está ocurriendo en China y la India, que la sociedad porque no quieren tener mujeres o porque consideran el nacimiento de las mujeres una deshonra, acuden al aborto. Y la otra es, ¿qué diferencia hay porque es que creo que lo principal es que, bueno, los que están aquí defendiendo el aborto creo que están de acuerdo hasta la semana 13 más o menos. Yo quiero saber qué diferencia hay entre un feto de 12 semanas con 23 horas y un feto de 13 semanas con 1 hora. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Qué hace que uno se vuelva humano y el otro no? Y bueno, por ahorita solo serían esas dos. Vale. Perdona, Jorge, sé que has levantado la mano, pero antes la tenía Diana, pero por alguna razón la quitó. ¿Quieres hablar, Diana, o lo has quitado por No, algo? si quieren más bien eso, que hable Jorge y yo seguiría después de Jorge. Vale, de acuerdo. Adelante, Jorge. Levanta la mano, porfa, Diana. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Yo sí.
Ares, habías preguntado si es lo mismo un feto de un embrión de pocos días o uno de 7 meses. ¿Qué opinábamos nosotros, los que estábamos a favor del aborto? Creo que esa era la pregunta. Sí. Este, Bueno, pero no, por la causa específica, ¿eh? Por la causa específica, porque se da el argumento de que si tiene menos de veintitantos días, pues el sistema nervioso aún no está lo suficiente desarrollado para sentir dolor, y eso moralmente obviamente sería algo malo. Pero si digamos que detectan que un feto de 4, 5, 6 meses viene con algún trastorno que también, digamos, no siente dolor por lo que sea, ¿estaríais de acuerdo también con abortar a pesar de la diferencia del tiempo? Era esa mi pregunta. a ver, es muy, muy triste llegar a la situación en que una mujer tenga un embarazo de 7 meses y aborte. Triste por ella y triste por el feto si es que siente dolor, y yo creo que sí, pero no conozco la ciencia. Ahora, lo que hay que evaluar es otro factor. Cuando la mujer llega a los 7 meses y queriendo abortar, es por qué llegó a los 7 meses queriendo abortar y por qué no abortó antes. Y es porque eso sucede porque en los países donde está aprobada la ley a favor del aborto, aún en estos países existe el prejuicio de ciertos jueces y el abuso de poder de ciertos jueces, y incluso no solo de los jueces, sino de muchos médicos que le van pateando para adelante el derecho al aborto, a la mujer que lo pidió desde el temprano embarazo. Sí, sí, eso lo entiendo, ¿vale? Y puedo incluso hasta compartirlo contigo, pero mi pregunta va enfocada a otra cosa. O sea, imagínate que no es algo burocrático, sino que científicamente, por alguna razón, al feto se le encuentra médicamente que viene con un problema mental que pues no siente dolor, sencillamente, pues vamos a poner eso, que eso es una cosa muy rara, pero digamos que existen esos casos, no siente dolor. En ese caso estaríais de acuerdo también en abortar, igual que como lo estáis, yo qué sé, por si tiene una semana, 7, 8, antes de 20 y tantos días. Sí, ¿Sí? Vale. sí. O sea, el tiempo de maduración o de evolución de ese ser humano no tiene para ti importancia. Sería lo mismo. Para mí hay que hacer el máximo esfuerzo, porque el aborto, en caso que la mujer quiera, que se lleve a cabo lo antes posible. De acuerdo. Ahora, si por alguna razón, ya sea por ignorancia de la mujer o por burocracia, o por cualquier razón que sea, o por miedo de la mujer, o por duda de la mujer, porque la mujer puede llegar a tener dudas, y por su propia duda dejó pasar el tiempo y llegó a los 7 meses. La duda es parte de la naturaleza humana. Bueno, tiene derecho. Vale. Ojalá no hubiera sido así, pero aún así tiene derecho. Muy bien. Bueno, Diana, por favor, adelante, queremos escucharte. Ok, bueno, digamos en cuanto a digamos a esa conclusión, yo diría que pues por obvias razones, para mí es necesario el aborto, porque es que, digamos, un niño digamos, con unas capacidades de que después de la concepción, después de que ya pues haya salido la madre, después de los cuidados maternos, paternos que se le dé, el niño no puede valerse por sí mismo. Entonces, o sea, no solamente su derecho a la vida, sino qué calidad de vida tiene también como es como persona, cuando ni siquiera de pronto es consciente de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, lo digo en el caso de la microcefalia, o sea, son niños que quedan vegetales, digamos que no, pues por lo menos en la mayoría, también dependiendo del grado, ¿no? Digamos, ellos quedan completamente inválidos, ¿sí? En una ocasión, por ejemplo, yo fui a un centro donde, pues, digamos que eran niños que los padres los botaban a la calle, ¿sí? Entonces, pues el Estado digamos, se encargaba, por ejemplo, de dejarlos en un centro, allá donde se les podía hacer cuidados. Entonces, digamos que eran a veces, digamos, el grado
digamos, de problemas, también era por piso. Entre, digamos, más arriba tú ibas en el centro, pues encontrabas a niños completamente vegetales, niños que, o sea, desde su concepción esto, llevaban en la misma posición, no, o sea, era completamente denigrante. Entonces, también es si esta calidad de vida que tienen, o sea, esto también se hubiera podido evitar. Y suena un poco como fascista, como esto, pero es que también no, o sea, no podemos también vulnerar los derechos, los bienes personales por los bienes comunes, ¿sí? O sea, tampoco que de alguna forma no termine como siempre siendo cuando los padres no se les dé la gana también digamos, de hacerse responsables, porque también fueron ellos los que decidieron, porque se supone que cuando uno va a unos controles, este tipo de cosas también se puede detectar, entonces no se hagan cargo, los abandonen, entonces ya queden a cuidados del Estado. Ok, Entonces, digamos que en esto también digo que sí, para mí es necesario, digamos, que si deciden que no tener hijos, claro, que se puede abortar. Sería eso por el momento. bien. Entonces, antes de darte la palabra, Omar, que ya veo que tienes la mano levantada, entiendo, más o menos, a lo mejor hay alguna diferencia entre ustedes dos, quiero decir Jorge y Diana. Mi pregunta, la respuesta a mi pregunta, o sea, ¿es lo mismo abortar cuando es un cigoto, un embrión, un feto de poquitos días o muy poquito tiempo? O, que venga el niño con algún problema teniendo ya meses de desarrollado dentro del útero de la madre, por poniendo en primer lugar la calidad de vida que va a tener ese ser, ¿no? ¿Es lo que he entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Se me entendió? Sí, sí, adelante, Jorge. Para mí siempre va, a ver, la calidad de vida del ser por nacer no es la principal razón. Para mí sigue siendo el derecho La decisión de la madre. de la madre a realizar ese aborto por un montón de factores que ella evaluó y que quizás no sean solamente el hecho de que su bebé esté enfermo. Sí, o cualquier otra cosa. Vale, vale. Pueden haber varios factores. En tu Según caso, entonces, en tu caso no es algo sobre la calidad de vida, sino tú lo que defiendes es la decisión absoluta de la madre a tomar la decisión, ¿no? Bien. Perdona, Omar, y luego Abel. Pero Diana, tú en cambio sí que lo ves más desde el punto de vista de la calidad de vida de ese ser después de nacido, ¿no? ¿Entiendo? Sí, yo sí lo veo, digamos, en la calidad de vida. Es que no sé si también la pregunta iba a de que, es que entendí también la pregunta anterior de que, ¿cuál es el momento exacto en que se le puede considerar, digamos, a ese embrión como ya un ser humano? Digamos, desde el punto, por lo menos, lo que he podido averiguar desde el punto de vista de la biología, es por lo menos el desarrollo del sistema nervioso, ya que pueda, digamos, digamos, tener reacciones que pueda sentir. Sería como Vale, en ese momento. vale. Efectivamente, como antes tenían razón, y eso podría ser aproximadamente después de la 8ª semana. Ok, aproximadamente la 8ª semana tú me estás hablando del Sí, ser, varía, de- 8ª, 16 sí, semana, bueno, pero normal. más o menos, sí, claro. De ser un ser humano, pero consideras que desde el momento de la concepción tiene vida, ¿no? ¿O no? Porque una cosa es ser un ser vivo y otra cosa es ser humano, ¿no? ¿O estamos Eh, aquí confundiendo conceptos? Espérame, lo que pasa es que cuando el hecho de, por ejemplo, comenzar a hablar de ser humano, digamos que también tiene como una connotación como un tanto como homeocéntrica, ¿sí? O sea, yo les digo es porque en el reino animal, cuando un organismo sale defectuoso, por ejemplo, en una manada, lo que sea, o sea, ellos lo dejan morir porque no es viable para la manada. Ah, claro, pero es diferente cuando nosotros hablamos entre humanos, porque pues o sea, digamos, somos nuestros mismos organismos, nos vamos a defender de alguna forma. Entonces, o sea, también hay que considerarlo como que también necesitamos como el bienestar también, el bien común, no el bien individual. Entonces, como que también me refiero como a esa forma. No vida al ser humano,
yo no lo defino como vida del ser humano, sino la vida en general. O sea, muchos millones de años se necesitó para que se desarrollara la vida y se diera tal como está. Que nosotros, digamos, tenemos el encéfalo altamente desarrollado en los lugares oponibles, es otra cosa, pero seguimos siendo vida al igual que lo es una mosca, al igual que lo puede ser una pulga, al igual que lo puede ser un mamífero, marsupial, un reptil, es vida. Bien, entonces, eso ya, bueno, ya no insisto más con los míos. Recordemos dos cosas. Una, que Abel ha hecho varias preguntas que no hemos respondido, creo. Ya llevamos 1 hora de debate justo. Y bueno, adelante Omar, que te tengo rato ahí esperando. Ya puedes. Gracias. En primer lugar, no podría estar más en desacuerdo con lo que dijo Jorge y Diana, porque, bueno, ya por ahí lo comentó Diana, que se le hacía algo fascista, y pues, la verdad sí, es súper fascistoide. Y yo pienso que esta cuestión de que tengo un problema con el progresismo actual, es que piensan que este tipo de cuestiones como el aborto, piensan que es progreso, pero realmente como los cangrejos están yendo hacia atrás. En Esparta, ustedes saben que a los niños con malformaciones congénitas los mataban, los aventaban a una barranca, ¿no? Entonces, en Roma el aborto era legal, imagínense, o sea, cuando los derechos humanos pues prácticamente ni se conocían. Hace ya miles de años, antes de Cristo incluso, pues, el aborto era legal. Entonces, eso de matar niños, porque son niños, ¿eh? O sea, desde el momento de la implantación, la convención sobre los derechos de los niños considera a los embriones niños, son niños. Entonces, eso de matar niños porque van a venir con síndrome de Down o con algún tipo de alteración cromosómica o síndrome cromosómico ya en su cariotipo 23. Bueno, sabemos que lo que define los sexos son inclusive los cariotipos, ¿no? Los cromosomas XY, un genoma humano, y ese genoma humano, a diferencia de lo que decía Diana, es del momento desde la fecundación, ¿eh? No es después de la semana tal, o de la semana, no, 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 no. Desde la fecundación ya tiene un genoma humano, es decir, ya es vida humana. Por eso el derecho reconoce al embrión, al cigoto, al feto, a todo eso, lo reconoce al nasciturus. En un término jurídico es el nasciturus, desde el momento en el que es implantado. Como lo dije ya, Ujú. la Corte Interamericana lo reconoce así como el que es implantado. Entonces, eso de que dicen que hay que matarlo porque tiene síndrome de Down, porque tiene algún retraso mental, no, eso es fascistoide. Eso lo hacían los nazis. Se llamaba eugenesia. Eran movimientos eugenésicos, le llamaban higiene racial, incentivaban el aborto en los indeseados, en personas con ese tipo de enfermedades cromosómicas. Vale, Eso es súper fascistoide. Yo no podría estar de acuerdo nunca con eso. vale, perfecto. Abel, por favor. De hecho, con respecto al tema del aborto eugenésico, también ya se está tocando el tema del aborto posparto, que era un tema que quería agregar ahorita que estaban, debatiendo sobre los niños con síndrome de Down que podían ser abortados. El aborto posparto es tipo de aborto que se considera que si en el momento de dar a luz el producto presenta alguna malformación genética o algún daño, se pueda acabar con su vida. Ese es otro nueva corriente dentro de este abortismo complicado que está surgiendo, donde dicen que, bueno, si puedes deshacerte de él en cualquier etapa de gestación, como lo dice Jorge, y lo puedes hacer por condiciones como síndrome de Down o algún daño neurológico, como lo dice Diana, pues entonces, ¿por qué no hacerlo también en el momento en el que nace? Si no hay una gran diferencia entre 8 semanas y digo 8 meses y 3 semanas con 9 meses. Entonces, es también muy importante que nos demos cuenta de lo peligroso que es el creer, el romantizar tanto la victimización femenina, que que vamos a terminar permitiendo cosas aberrantes y enfermizas que en lugar de ayudarnos a crear una sociedad más justa, sana y equitativa, solamente estamos promoviendo homicidios, infanticidios
y daños a la misma humanidad. Vale. Bueno, vamos a ir resumiendo. Jorge, por favor, adelante. Sí. Omar comparó el aborto por razones de discapacidad mental o diferentes problemas de salud del feto, lo comparó con lo que hacía el nazismo. A ver, es incomparable. Porque si una mujer decide abortar por esa razón, no la están obligando a abortar. No hay un gobierno fascista que la esté obligando a abortar porque tiene un feto con malformaciones o con discapacidades. ¿Sí? El nazismo sí obligaba a eso. Así que nada que ver. Otra cosa que dijo Omar fue que los fetos son niños y que eso lo dice la Convención Interamericana de no sé qué. Apuesto que si le pido que lo cite el artículo donde lo dice, apuesto que no lo puede citar. Sí puede decir, esa convención sí lo puede decir, que el feto tal vez puede decir que es vida humana. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso puede decirlo, pero no puede decir que los fetos son niños. Y también dijo Omar que los abortistas somos progresistas. No, en absoluto. Yo soy abortista. O sea, cada tema que debatamos por separado, yo decido si estoy a favor o si estoy en contra. Y eso de progresista es una etiqueta absolutamente fuera de lugar. Porque cuando a mí me dicen que soy progresista es como si me estuvieran diciendo que soy zurdo. Y no tengo nada que ver con un zurdo. Pero sí puedo coincidir con los zurdos en que estoy a favor del aborto, nada más. Lo último que soy es feminista. Detesto de hecho a las feministas y espero, por lo menos a las fanáticas, espero que Diana no se me enoje por acá. No, para nada. No es personal. Pero detesto el feminismo. Entonces, no me llamen progresista, no me pongan una etiqueta que me ubique en lugares en los que definitivamente no estoy. De acuerdo. Vale, Diana, adelante. Bueno, digamos que, digamos ahora sí, de forma de resumida, se habla de que no, es que yo tampoco estoy diciendo, mejor dicho, matemos a los discapacitados, no, pero es que, digamos que en estos temas es de que también la sociedad como adapte como los medios, digamos, para que estas personas se pueden desarrollar, listo, de forma, pero yo hablo desde personas que ni siquiera son conscientes de sí mismas, o sea, que toda la vida se la van a pasar en la cama como un vegetal. Entonces, mire, en la naturaleza hay lo que se llama los servicios ecosistemas, servicios que puede representar el medio para que subsistan todos. Entonces, lo mismo pasaría en la sociedad, son servicios sociales, la carga que le estamos nosotros poniendo a la sociedad. O sea, tampoco podemos decir es que, por ejemplo, en Colombia en un tiempo hubo algo que, digamos, un problema fue con un insecto que se llama el Aedes aegypti, que propaga una enfermedad que se llama chikungunya. No hace nada, ¿sí? Bueno, digamos que unos problemas musculares en los estos, pero en las mujeres embarazadas sí provocaba malformaciones graves en los fetos. Entonces, la legislación colombiana dijo, las que quieran abortar, aborten, porque es que, o sea, es feo decirlo así, pero terminaban siendo, o sea, listo, las señoras si querían, claro, por religión, por formas de persuasión también de otras personas, detenerlo. No es que, o sea, digamos, este es un ser vivo, entonces eso es pecado, se va a ir al infierno, listo, por persuasión tenían, pero ¿quién también terminaba, digamos, costeando también todo, los gastos médicos, los de manutención, que si la mamá ya no lo quería, pues lo abandonaba? ¿Quién? El Estado. El Estado. Entonces, esto terminaba siendo como una carga más para el Estado. Por eso se dio en ese tiempo, o que las personas no tuvieran relaciones, que se cuidaran, que utilizaran los métodos anticonceptivos, o que si, digamos, que estuvieran muy pendientes los controles, que si resultaba con esta malformación, que podían abortar libremente. Claro, porque es que termina siendo, digamos, una carga, un riesgo también incluso para la mentalidad de la madre. O sea, es que no se puede decir, es que toda la vida va a durar, digamos, uno
persona va a durar, no, feliz porque tuve mi bebé, pues lo voy a esto, siempre se va a quedar conmigo, pero es que también a largo plazo, o sea, las repercusiones económicas, psicológicas de la madre, o sea, no es fácil. Entonces yo les pido es que también se coloquen como en los zapatos de la madre, digamos, no como, o sea, más como la alteridad, no tanto como intentar comprenderla, sino realmente en los zapatos, o sea, económicamente, ¿ustedes podrían mantenerlo psicológicamente? ¿Ustedes tendrían la capacidad, la fuerza, digamos, para siempre afrontar, digamos, los problemas que se dan con estos niños? Un niño que siempre va a necesitar pañales, que siempre va a necesitar, digamos, una enfermera. Yo hablo, digamos, como desde esa parte. Ya, pero también tenemos que reconocer que hay mucho, por ejemplo, en mi familia, mi hermano, sin ir muy lejos, su mujer lo abandonó con el niño. O sea, y mi hermano está criando él solo al niño. Y considero que no lo está haciendo nada mal, con sus errores o sus fallos, pero no, o sea, no siempre son los hombres los que abandonan o dejan a la mujer con el bebé o lo que sea. Pero bueno, X. Quería darle la palabra a Omar para luego hacer un cierre, porque si no ya nos vamos a alargar como siempre, porque ya lo estoy viendo. Y la idea de este debate era hacerlo algo más corto. Entonces, Omar, termina tu punto. Y no sé si Jorge también quería aclarar algún punto. Y entonces hacemos la ronda de finalización, por favor. Adelante, Omar. Sí, bueno, por alusiones personales, responderé a Jorge sobre tres puntos importantes que dijo. Uno sobre que dice que no son niños y que si me pide el artículo, no se lo voy a dar. Y pues sí se lo voy a dar, a ver, para que tome nota. Es 1.2 y 4.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es el párrafo noveno y artículo 6.1 y 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros muchísimos tratados más, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo tercero, que reconocen el derecho a la vida. De ahí se puede sacar interpretaciones y derivaciones de lo que es un ser humano y por qué el embrión o el cigoto es ser humano. Y en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque el feto o el embrión o el nacituro, mejor dicho, que es un término más protector y más amplio, dice que es niño. El feto, el cigoto, el embrión es niño. Ahora, sobre los nazis, que dice que no te obliga a ningún gobierno. Yo en este momento te puedo demostrar cómo hay una agenda globalista de gobiernos que impulsan el aborto. En Argentina, el Fondo Monetario Internacional, que estuvo en la Conferencia sobre Población del Cairo de 1994, el FMI, el Fondo Internacional, condicionó los préstamos y subvenciones a los estados a cambio de adoptar políticas de control poblacional, como lo hizo Argentina. Cuando Alberto Fernández fue a Washington para negociar la deuda con el FMI, regresó con un plan abortista que logró despenalizar el aborto en Argentina. Entonces, quien está impulsando el aborto por medio de políticas de control demográfico, sí son gobiernos y sí son poder globalista internacional. Es la UNEFA, se creó la UNEFA en el Cairo, en Bucarest también se creó, y son conferencias de población que se han hecho a lo largo de la historia en el mundo, recientemente, precisamente para controlar la población, porque hay un tema de sobrepoblación que se trata de controlar, y por eso se empezó a despenalizar por ahí de los años 80, a raíz de esas conferencias de población. Entonces, eso sí se está incentivando por parte de gobiernos. De hecho, mucho de lo que ustedes han dicho acá sobre la autonomía de la mujer, la autonomía corporal y todo ese tipo de cosas, es gracias a gobiernos y organizaciones extranjeras, dígase el Banco Interamericano de Desarrollo, dígase el Banco Mundial, dígase el Fondo Monetario Internacional, que han incentivado esas políticas abortistas de control poblacional. Vale, Ya, pues. no, para precisar eso. Gracias. Perfecto. Venga, adelante, Jorge. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Abel había dicho, nos había preguntado qué diferencia hay entre matar un feto con malformaciones, digamos, en cualquier etapa del embarazo, y matar a un bebé ya nacido. Y ponía ahí su interrogante moral. Y yo le respondo, es técnica nomás. De hecho, no hay ninguna. Y estoy totalmente a favor. ¿Por qué? Lo único que cambia es el nombre. Solo que cuando es intrauterino le llamamos aborto.
y cuando el bebé ya está nacido, le podemos llamar eutanasia. La cuestión es hacer las dos leyes. Solo que la ley contra el aborto está en muchos países donde no está la ley de eutanasia, pero yo estoy totalmente a favor de ambas. Ujú. Bueno, perfecto. Pues si les parece, entonces hacemos un poco ya, o cerramos la idea cada uno para terminar el debate. Sabemos perfectamente, para los que estén oyendo o viendo este debate, que esto es un tema bastante complicado, bastante más profundo y que deberíamos dedicarle muchísimo tiempo para poder tocar más puntos, más temas, y que esto aquí es muy subjetivo y muy polémico. También aprovecho la oportunidad, por favor, y esto lo digo en cada debate, quien esté viendo esto, que sepan que somos 2, 4, 5 personas dando nuestras opiniones muy particulares. Aquí nuestra intención no es para nada estar dando clases de nada, ni cambiarle el pensamiento a nadie, y podemos estar más equivocados o menos equivocados, pero simplemente son nuestras opiniones. Punto. Hasta ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer la rondita. Me gustaría que empezara Diana, como empezamos ya el debate. Y pues eso, adelante Diana, por favor. Bueno, ante todo, reiterar nuevamente que es necesario, claro, digamos, fortalecer más la información sobre los derechos reproductivos, tanto de hombres como de mujeres, que se reconozca, o sea, la mujer, pues, lastimosamente, nos vamos a parar desde la realidad, y es que el cuerpo es de la mujer y nadie puede mandar sobre el cuerpo de la mujer, ¿sí? Digamos, ya ha durado ustedes durante muchos años, y qué pena utilizar el patriarcado, el patriarcado durante muchos años, pero en la historia, digamos, ha decidido y siempre, digamos, ha delimitado muy bien cuál es el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, digamos, ya estos son otros tiempos. Entonces, digamos que ya tenemos derechos de decir importante, que es lo primordial, es decidir sobre nuestro cuerpo, que también es importante, claro, digamos, seguir conociendo, digamos, ser más abiertos sobre el uso de métodos anticonceptivos, porque la idea es evitar un embarazo no deseado. También conocer, por ejemplo, hay técnicas, aunque eso solo lo pueden pagar, digamos, las personas que son, pues, de plata, no los pobres no pueden acceder, son unas técnicas que te analizan a ti ya, digamos, como, digamos, los óvulos o los espermatozoides, para saber si en el momento de fecundar con X o Y persona, tú puedes heredar alguna malformación genética o este tipo de cosas. Mientras tanto, los pobres no podemos acceder a eso porque son costosos, son evaluaciones costosas. Otra cosa es bueno, que es necesario, digamos, exigir que, porque es que aquí también está lo que también se decía, también se ha dicho antes, es de que es necesario, digamos, ejercer presión en contra de la burocracia de cada país, porque hay veces se quiere realizar la suspensión antes, y pues como empiezan a dilatar los procesos, terminan haciéndose mucho después. Entonces, digamos que por el momento, digamos, concluiría ahí. Ante todo, les agradezco muchísimo su tiempo, muchísimo también, digamos, también invitarme, pues también, y dejarme participar. Gracias. Gracias a ti, mujer, por haber compartido tu opinión desde el punto de vista femenino con nosotros y tu particular opinión. Aquí estamos abiertos para todos. Entonces, vamos a seguir con Omar. Por favor, adelante. Tu conclusión. Sí, bueno, yo concluyo, pues primero, al igual que Diana, agradecer a todos los que participaron, también por invitarme. Ya tenía tiempo que no hacíamos esto. Y mi conclusión ya sobre el aborto, pues es esa postura, la reitero, que el primer derecho humano, porque muchas veces se habla del aborto como si fuera un derecho humano, y no lo es. El primer derecho humano es el derecho a la vida. El consenso científico es ese, que el nasciturus
es decir, el embrión, el feto, son etapas de desarrollo humano. Es decir, todo ser humano pasó por ser embrión, pasó por ser feto. Jorge, Diana, yo, Ares, Abel, todos fuimos algún día un embrión, fuimos un feto, y no por eso no fuimos humanos. Empezamos a ser humanos desde el momento de la implantación, el momento de la fecundación. Entonces, eso hay que respetarlo, eso hay que tomarlo en cuenta. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida, es el derecho en el que nacen todos los derechos. Y si no hay vida, si no hay derecho a la vida, pues no hay nada. Y entendiendo eso como que el feto, el embrión, tiene derecho a la vida. No es que sus derechos importen más que el derecho de la mujer. Claro que importa igual que el derecho de la mujer, pero el derecho de la mujer también tiene derecho a la vida. Por eso yo nunca me manifesté en contra de que este fuera un derecho absoluto en el caso en el que ponga en riesgo la vida de la madre, porque ya son bienes jurídicamente tutelados de igual proporción, es decir, vida contra vida, y ahí no tendríamos que preponderar alguna vida, porque eso sí también sería fascistoide. No es que es que importa más la vida de la madre, es que importa más la vida del feto, no, importan igual y hay que hacer una ponderación de derechos. Muy bien, Omar. Pues nada, Jorge, ¿qué te parece si das tu conclusión? Bueno, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Eso es cuestionable. Decirle a una chica de 14 años violada y embarazada por la violación, decirle que el primer derecho humano es el derecho a la vida, y ella te va a decir que no. Te va a decir que el primer derecho es el derecho de ella a abortar. Así que eso de que el primer derecho humano es el derecho a la vida es una arbitrariedad de las leyes y de los legisladores. En cuanto a Abel, le respondo otra cosa. Él mencionó que los gobiernos actualmente, en la actualidad, tienen una agenda de control poblacional, un poco por presión del Fondo Monetario y de no sé quién más. Mencionó Argentina. Aunque no me conste, tampoco lo rechazo esa posibilidad. Puede ser verdad, pero también es cierto que ninguna ley a favor del aborto obliga a la mujer a abortar, más allá de que algún gobierno tenga una agenda de control poblacional. Las leyes a favor del aborto le dan a la mujer el derecho a abortar y no la obligación a abortar. No importa cuál sea la agenda ideológica mal parida de un gobierno. Y esa es mi conclusión final. Vale, muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ti, hombre. Y por último, pero no menos importante, pues Abel, conclusión, por favor. Ok, pues primero que nada pienso que la forma de pensar de Jorge es muy peligrosa, porque con esa lógica podríamos incluso hasta despenalizar el feminicidio, porque las mujeres vienen al mundo a sufrir. También con respecto a lo que dice Diana, ella dice que no debemos de matar a los discapacitados, pero ella dice que no quiere que nazcan. Es porque para ella los considera una carga social. Yo creo que eso es mucho peor que decir que matemos a los discapacitados. Ahora, con respecto a mi conclusión final, la unidad de la vida es la célula. Y estas células forman tejidos y los tejidos forman órganos, y estos pertenecen a un individuo que tiene ADN propio, tiene tipo de sangre propio, tiene sistema inmunológico propio, etc. No es el cuerpo de la mujer, porque la mujer puede tener VIH y el feto estar sano. La mujer puede tener cáncer y el feto estar sano. Por lo tanto, no es su cuerpo. Este individuo, que es independiente de la mujer, tiene células humanas, tiene tejidos humanos, tiene órganos humanos, y por lo tanto es un ser humano, que es exactamente lo que sería la definición del Homo sapiens. Como es un ser humano, es un individuo que pertenece a la especie humana, y todo individuo de la especie humana es una persona según la Real Academia de la Lengua Española. En mi constitución, por lo menos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que toda persona gozará de todos los derechos y garantías de la Constitución sin discriminación alguna, y por lo tanto el feto tiene derechos amparados por la Constitución. Y eso sería todo. Ok. Bueno, digamos también, no, de pronto como otra cosa pequeña, pues
no sé, creo que se fueron. Digamos un tema también es como, o sea, si nosotros penalizáramos el aborto en las mujeres, o sea, eso impide que aborten, ¿no? O sea, digamos, lastimosamente siempre se va a dar el aborto. Entonces es más como una forma de concientización. Tampoco es que estoy diciendo no es que matemos a todos los indígenas, sino que es que hay personas, o sea, vean que hay enfermedades que ni siquiera les permiten el desarrollo neuronal, ni siquiera el desarrollo neuronal del sujeto. Son personas completamente vegetales, o sea, que como no ni siquiera se pueden mover, se les forman unas llagas en la parte de abajo, digamos que en la parte unas úlceras que se llaman, digamos en las partes que tienen contacto con la cama. Entonces es por eso, o sea, eso es calidad de vida, solamente es eso. Y no sé, ahora sí, Vale. Ares. Sí, gracias, Diana. Chicos, ven esto de la pantalla que he puesto de YouTube. Sí se ve, ¿no? Vale. Entonces, no, solo porque estuve escuchando, no sé de cuándo es esto, no sé quién es este señor, sinceramente, honestamente, pero anoche me puse a escucharlo y de verdad que no tiene desperdicio. Si les interesa, pues miren, su canal es Yo Influyo y el vídeo como tal se llama El embrión humano es una persona en plan pregunta. Así que pues ahí dejo eso por ahí, quitamos esto de aquí. Bien. Y pues nada, les agradezco chicos por participar en un debate más. Gracias Omar, gracias Abel, gracias Diana y por supuesto gracias Jorge y Manuel que estuvo por allí en algún momento de oyente. Nada, esto va a seguir hasta que se pueda. Seguiremos haciendo debates polémicos o no polémicos de los temas que nos surjan. Y bueno, pues los esperamos. Recuerden unirse a nuestro YouTube y a nuestro grupo de Facebook. Buscarlo como Debates La Purga de Ares. Y allí podemos seguir debatiendo. Gracias y hasta el próximo debate, ¿no? Gracias chicos. Que vaya muy bien todo. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte, gracias.